Capítulo 5. Nuevas experiencias. Después de un tiempo de descanso y meditación, me dejé inspirar por la oración, entregándome al Señor de la vida para el ministerio que debía desempeñar con los nobles espíritus que pronto visitaríamos la tierra. Un balsámico bienestar inundó mis sentimientos y no pude contener las lágrimas de alegría y agradecimiento al cielo, por permitirme aprender en el trabajo y con el ejemplo de los más desinteresados. A las 6 de la tarde nos reunimos, y luego de una oración pronunciada por el Dr. Charles White, tomamos el vehículo especial que nos llevó a la ciudad de Sumatra, en Indonesia, considerado el cuarto país más poblado de la Tierra, así como también el de mayor concentración de población musulmana. Había sido devastada, entre otras ciudades de los muchos países afectados, y deberíamos asentarnos con los otros grupos que nos anticiparon. La ciudad vio más de 2/3 de su superficie afectada por inundaciones y destrucción. Su población, repartida en innumerables islas, no podía imaginar la magnitud del calamitoso acontecimiento, debido a la falta de comunicación entre las incontables islas de origen volcánico y otras de formación caliza. Algunos espíritus nobles se acercaron a la región a principios de diciembre, con el fin de organizar comunidades de transición para recibir a aquellos que desencarnarían en apuros, en el terrible futuro sísmico. Luego de un tiempo de viaje llegamos a la comunidad espiritual ubicada sobre la zona lamentablemente afectada. Si bien habíamos seguido parte de la tragedia en nuestra colonia, ahora pudimos ver directamente los daños causados por la inmensa ola y las que la siguieron, destruyendo todo con la velocidad y fuerza ciclópea del terremoto en las profundas aguas del Océano Índico, y poco después, a causa de las continuas vibraciones, seguidos de sacudidas destructoras. La fuerza tormentosa se había extendido por las costas de India, Sri Lanka, Tailandia, las Islas Phi, Maldivas, Bangladesh, partes de África y otros países, aunque con efectos menores que alcanzaron el Atlántico. Como resultado lamentable, se produjeron cambios en la masa terrestre, en su movimiento y en la inclinación del eje, que si bien no fueron fácilmente registrados por sus habitantes, sí fueron detectados por instrumentos sensibles. La primera ola abrumadora se cobró más de 150.000 vidas, mientras que las sucesivas olas se llenaron de escombros de casas, barcos y edificios de todo tipo, arrancaron árboles y piedras, causaron estragos, devastaron comunidades costeras. La psicosfera ambiental era densa y denotaba todos los signos inequívocos de grandes tragedias. Oíamos el clamor de las multitudes desvariadas, enloquecidas por el sufrimiento resultante de la muerte de seres queridos, así como también por los que habían desaparecido, y por la pérdida de todas sus pertenencias, vagando como olas humanas sin destino. Los aportes internacionales comenzaron a llegar de inmediato, sin embargo, los instintos agresivos dominaron a grupos de exploradores, vagabundos y criminales que aprovecharon la oportunidad para expandir la rapiña y el terror. Las tormentas vibratorias descargaron densas energías sobre el entorno humano y geográfico, angustiándonos enormemente. Después de encontrarnos en el lugar que debía servirnos de apoyo para nuestras incursiones en el planeta, donde también se alojaban otros grupos de rescate espiritual, nuestro amable conductor nos explicó la tarea que debíamos realizar en esos primeros minutos y, orientándonos, nos sumergimos en la densa noche que caía sobre la devastada región. Los cuerpos en descomposición se amontonaban por todas partes, tras la leve identificación de los familiares y el traslado de algunos a otros lugares, llamando la atención sobre las fuertes conexiones espirituales mantenidas por los recién desencarnados, que ni siquiera habían tenido conocimiento del grave suceso. Magnetizados por los restos, se retorcían, experimentaban la angustia del ahogamiento,
el dolor de los golpes causados por los escombros, la desesperación que emanaba de la ignorancia. De vez en cuando se escuchaban oraciones y súplicas dirigidas a Alá, seguidas pronto por blasfemias e imprecaciones atormentadoras. Muchos encarnados se movían en actividades de ayuda, a pesar de la densa noche, demostrando la solidaridad humana, muchos de los cuales habían llegado de otros países, expertos en este tipo de ayuda, que se mezclaban con los caravaneros del más allá, igualmente dedicados a amar a los demás. El doctor White caminó entre los numerosos restos y cadáveres en dirección a un grupo de personas incorpóreas, que me recordaron una manada de lobos hambrientos o chacales que competían por el botín de las presas muertas. El alboroto era significativo y los combates entre algunos espíritus era igualmente vergonzoso. Compiten por las energías de los recién desencarnados, explicó el respetuoso médico. Con esta actitud atacan desesperadamente a los espíritus, cuyo pavor se acrecienta y tratan de absorber sus energías animales con las que se nutren, dando paso a un lamentable proceso de vampirización. Identificándose con aquellos cuya existencia fue irresponsable, lo que les permite vibrar en sintonía, buscan agotarlos, lo que acelerará la descomposición cadavérica, arrastrándolos a regiones de desgracia donde los someterán a abusos y explotación mental a largo plazo. Y como son profundamente infelices, se pelean por sus víctimas como lo harían los animales salvajes por el botín de caza que creen que les pertenece. Nuestro compromiso en este momento es sacarlos del lugar y tratar de despertarlos a su realidad espiritual. Nos acercamos y, a una señal del médico, Abdul, que vestía un traje musulmán convencional, levantó la voz y recitó un verso de uno de los capítulos del Corán, en un tono rítmico, que haría una muslim en la torre de la mezquita. Con una vibración especial y profunda, el amigo continuó emitiendo el sonido que rodeaba las palabras, y, de repente, se hizo un silencio aterrador, con los bandidos espirituales despertando de su alucinación. En ese momento, Ana se acercó portando una antorcha que iluminaba el ambiente, levantó con su brazo derecho por encima de su cabeza, lo que hizo que los vampiros y los explotadores detuvieran la agresión. Uno de ellos se destacó con expresión fescena y cruel, gritando que no tenía nada que temer, y que todos debían volverse contra los invasores hasta someterlos. Abdul, sin embargo, se mantuvo impecable y continuó recitando el libro, con respeto y seriedad, lo que tuvo un enorme impacto en la masa alucinada. Fue entonces cuando el Dr. White les explicó el incidente ocurrido poco antes, aquel 26 todavía era diciembre a las 8 de la mañana. Así fue como les hizo saber que todos ellos, golpeados por la muerte, eran merecedores de justo reposo, además de que sus despojos debían ser cremados colectivamente, a fin de evitar las epidemias que siguen a estos lamentables acontecimientos, recordando que algunas ya fueron anunciadas. Ante el natural asombro que se apoderó de los alborotadores espirituales, el padre Marcos tomó a uno de ellos por las manos, que eran semejantes a garras. El espíritu se debatía entre los fluidos materiales producto de las conexiones del periespíritu que aún no habían sido completamente cerradas, lo que le proporcionó una angustia indescriptible y el miedo de lo que estaba viviendo debido al rudo verdugo, quien no pudo resistir el amable gesto. Al observar que los vínculos del ser se extendían a uno de los cadáveres en deplorable estado de descomposición, el religioso, con movimientos circulares, en sentido contrario al de las agujas del reloj, operó el chakra de la corona, desenredando el espíritu que gemía y se retorcía en agonías indecibles, hasta que las cargas densas y pútridas que fueron eliminadas poco a poco comenzaron a reducirse de volumen y deshilacharse hasta diluirse por completo. Entonces vi a la persona incorpórea tambalearse y desmayarse. Ayudado por Yvonne,
el benefactor lo apartó de la multitud, colocándolo a una distancia regular, en un sueño inquieto, continuando con otro infortunado. El agitador que amenazaba a Abdul huyó rápidamente, abandonando el grupo, mientras el servidor del bien seguía llamándoles a la paz, al respeto por las víctimas, a la compasión y a la misericordia que preconizaba su libro sagrado. Continuamente, aunque continuaba la agresión de algunas personas más rebeldes, seguimos la actitud del padre Marcos y tratamos de asistir a algunos enfermos en conmovedores malestares, quienes se liberaron de las manos perversas que los explotaban, trabajando en sus fijaciones periespirituales, para aliviar el amargo sufrimiento. A medida que disminuían las conexiones con los cadáveres a los que estaban magnetizados, experimentaban el letargo de la desencarnación, entrando en un sueño inquieto, propio de las últimas imágenes captadas antes de la muerte física. Situados un poco lejos de la zona infectada por los densos y nocivos fluidos, grupos de camilleros que se dedicaban a trasladarlos a nuestra comunidad espiritual temporal, nos conducían en silencio. Mientras se desarrollaba esta actividad, Abdul habló directamente con algunas personas obsesivas y burlonas que se encontraban presentes, explicándoles el significado de la vida y las leyes que rigen el universo, incluyendo naturalmente el mundo oscuro en el que vivían, tratando de mantener el mismo comportamiento que experimentaron en la Tierra. Se trataba de la necesidad de una transformación moral para mejorar, para poder vivir verdaderamente, liberándose de la niebla que adormecía su inteligencia y alucinaba sus sentimientos. Conocedor del alma humana, el hábil iluminador no se dejó intimidar por las amenazas de unos seres espantosos que se burlaban de él, así como de todos nosotros, gritándonos vulgares y aberrantes epítetos, amenazándonos con el combate en defensa de sus intereses. Sin confrontación verbal ni mental, continuamos con cuidado en nuestra tarea, reduciendo el número de los que permanecían fijos en los cuerpos dañados, queriendo levantarlos, recuperarlos, incorporarse en ellos para continuar el camino humano. Dándose cuenta de esa imposibilidad que no querían aceptar, perdieron completamente la lucidez y se arrojaron contra el suelo o unos contra otros, enojados y llorando de agonía, impidiendo cualquier ayuda de nuestra parte. Era natural, por tanto, que existiera un punto de contacto que nos facilitara el desempeño de la tarea a la que estábamos dedicados. No hay violencia en las leyes del amor, que requiera cualquier forma de identificación entre los necesitados y quienes estaban dispuestos a ayudarlos. Por eso, no pocas veces, el sufrimiento sigue siendo la mejor psicoterapia que utiliza la vida para despertar a los dementes por el placer y a los aficionados a la crueldad. El trabajo fue agotador y de gran significado, porque la asistencia liberadora a cada espíritu que se benefició del don del sueño y el traslado inmediato a uno de los sectores asistenciales de nuestra esfera, marcó el nuevo camino a seguir, luego de despertar del letargo que experimentarían durante algún tiempo. Hubo momentos de agitación, porque algunos de los explotadores de energía se negaron a entregar a sus víctimas para nuestro apoyo, discutiendo y presentándose en condiciones adecuadas para una pelea física, lejos de cualquier método de equilibrio. El Dr. Guite, sin embargo, se comunicó mentalmente con nosotros, animándonos a continuar, aprovechando la indecisión de algunos verdugos, uniéndonos a Jesús en su ministerio de amor entre los obsesionados que había ayudado, usando su autoridad, y, así, continuar. El carácter patético de los gritos frenéticos y la desolación que nos rodeaban nos conmovió, sin embargo, no podíamos alejarnos mentalmente de la actividad que nos ocupaba en aquel lugar de putrefacción y locura. Mientras atendía a una mujer frenética que tenía en brazos a un niño también lloroso e inconsolable, noté en ella la alucinación de Fluente del momento en que quería salvar a su pequeña hija de pocos años,
buscando la parte alta de la casa en la que vivían, y la ola la arrancó de los cimientos, destrozándola y aplastando ambos cuerpos contra los escombros. Se podían ver los registros en su mente alucinada. Ella seguía gritando, suplicando ayuda, creyéndose, como realmente era, perseguida por seres demoníacos que querían subyugarla. Tocando su frente espiritual y emitiendo sucesivas ondas de amor y de paz, comprendí que ella captaba mis pensamientos y, estimulada por la fe religiosa, pudo percibirme en ella y ayudando a su pequeña hija, dejándose ser conducida fuera del círculo en el que estaba prisionera, aunque todavía unida al cuerpo reducido a jirones. La pequeña quedó libre del mandato periespiritual de la materia, y pronto se calmó al recibir las vibraciones que este servidor expresaba hacia ella. Yvonne vino en mi ayuda y comenzamos a centrar nuestra atención en los lazos que la mantenían atada al vehículo carnal sin ninguna utilidad en ese momento. Algún tiempo después de que logramos romper las ataduras energéticas entre espíritu y materia, finalmente, se calmó, dejándose guiar, mientras lloraba conmovedoramente, lamentando el acontecimiento de desencarnación que había realizado. Buscamos hablarle sobre la inmortalidad a través de los pensamientos que capturó, presentándole a la pequeña hija que debía cuidar, continuando como si estuviera en la tierra y preparándonos para ayudar a otros miembros de la familia que, si no estaban motivados por el carro de la muerte, estarían en gran necesidad de su cooperación, para que puedan continuar el proceso de recuperación en los días venideros. Invitada a reflexionar sobre su familia, su instinto maternal se hizo más fuerte y accedió a calmarse. Logró moverse, aunque con cierta dificultad, abrazando al pequeño que se había quedado dormido en su regazo, y lo llevamos ante un grupo de asistentes especiales que, a partir de ese momento, se ocuparían de las medidas compatibles con su estado. Todavía no hemos visto todo lo que la naturaleza humana es capaz de hacer mientras predominen las fuerzas brutales del primitivismo. Estábamos absortos en el cuidado del paciente, cuando algunos individuos, aún reencarnados, comenzaron a retirar los cuerpos sin ninguna consideración, aprovechando las terribles sombras de la noche. Estos son ladrones de cadáveres, nos informó el doctor Guite, que están hurgando en busca de cualquier cosa de valor, considerando que la muerte los sorprendió en un momento de actividad normal, sin previo aviso. Aunque las autoridades intentan poner orden en el caos, los desafortunados especuladores recurren a todos los medios posibles, con el objetivo de sacar provecho de la desgracia ajena. Al retirar los cadáveres en descomposición, no temen ningún tipo de contaminación y soportan terribles olores dominados por el alcohol que más bien ingieren y por la excesiva ambición de recolectar algo para placeres degradantes. Sigamos sin prestarles atención, ya que estamos en campos vibratorios muy diferentes.